Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una serie de análisis de The Economist, sobre todo de su especial The World Ahead, para intentar dibujar un poco el mapa de lo que nos espera en 2026. Un ejercicio que siempre es fascinante y la verdad da un poco de vértigo. Totalmente. La idea es intentar sacar en claro las corrientes de fondo, ¿no? Las grandes tendencias que van a marcar ese año. Y hay que decirlo, esto no es una bola de cristal. No, para nada. Se trata de entender las fuerzas que ya están moviéndose. Y la verdad, leyendo todo, la primera sensación es de una contradicción brutal. ¿En qué sentido? Pues en que, por un lado, las fuentes nos pintan un mundo que se acelera de una forma exponencial, gracias a la tecnología. Sí. Pero al mismo tiempo, ese mismo mundo parece que frena y se divide en lo político, en lo económico. Vamos, como si tuviéramos un coche con un motor de Fórmula 1 y unos frenos de bicicleta. Me gusta mucho esa analogía, de verdad, porque captura perfectamente la tensión central. A ver, lo interesante de estos análisis no es si aciertan el decimal del PIB. Claro. Es el marco mental que nos proponen. Y ese marco es, como dices, el de una gran disonancia. Estamos dejando atrás un orden, digamos, predecible, para entrar en algo mucho más fluido, impredecible y, desde luego, complejo. La clave va a ser entender cómo estas dos velocidades, la tecnológica y la geopolítica, pues, chocan. Pues empecemos por ahí, por la velocidad lenta, por ese tablero mundial que parece que se rompe. Una de las ideas que más se repite es el fin del llamado orden global basado en reglas. Hablan de alianzas flexibles, multipolares. Sí. Suena bien en teoría, pero ¿no es una forma un poco elegante de decir que entramos en una especie de sálvese quien pueda a nivel global? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta no es sencilla, ¿eh? No es necesariamente el caos de Mad Max. Pero sí es un cambio de paradigma fundamental. Ajá. Pasamos de un sistema de grandes bloques institucionales, casi como clubes con normas muy claras, a un sistema que se parece más a un mercado. Un mundo multipolar y transaccional significa que las alianzas se hacen y deshacen según intereses muy concretos y a corto plazo. O sea, se acaba el somos aliados para todo y empieza el nos aliamos para esto en concreto porque nos conviene y mañana ya veremos. Exacto. Y ese es el matiz clave. El mundo no es necesariamente más caótico, es más granular. Las lealtades se tienen que renegociar para cada acuerdo, y eso hace que todo sea mucho más volátil. Menos predecible. Mucho menos. Antes, la ideología, ya fuera el bloque occidental o el otro, creaba un marco de confianza. Ahora esa confianza es un recurso muy escaso. Y suponiendo que esto se ve en zonas de conflicto. Las fuentes mencionan un ejemplo muy claro: Oriente Medio. Lo definen como una región con dinámicas intermedias. ¿Eso qué significa en el día a día? Pues es un eufemismo para decir que va a seguir siendo un polvorín, pero un polvorín controlado. Vale. Intermedio significa que no esperan ni una paz duradera como algunos soñaban, ni tampoco un colapso total. Lo que describen es un escenario de tensión constante, de equilibrios muy, muy delicados. Ves a países como Arabia Saudí e Irán intentando rebajar la tensión directa. Sí, pero por otro lado siguen compitiendo a través de sus aliados en Yemen, en Líbano. Es el ejemplo perfecto de este mundo transaccional. Hablo contigo para evitar un desastre, pero sigo intentando ganarte la partida por otros medios. Un ajedrez peligrosísimo. Y este patrón se repite en otros sitios. Absolutamente. Otro ejemplo clarísimo es el sudeste asiático. Ahí tienes a países como Vietnam, Filipinas, en una posición increíblemente compleja. ¿Ya? Por un lado, dependen de China económicamente de una forma masiva. Pero por otro, les aterra el expansionismo militar chino. Así que buscan la protección de Estados Unidos. No eligen un bando, juegan a dos bandas. Eso es el mundo multipolar en acción. Entiendo. Es un mundo mucho más pragmático, pero también mucho más inestable. ¿Y esta fragmentación política cómo se traduce en el bolsillo? Porque un mundo más dividido supongo que es un mundo con una economía más complicada. Sin duda. Son dos caras de la misma moneda. Y aquí las cifras de las fuentes son muy reveladoras. Hablan de un crecimiento del PIB mundial para 2026 que rondará el 2,5%, 2,8%.
que a primera vista, bueno, dices, no es para tirar cohetes, pero al menos crecemos, ¿no? Exacto. No es una recesión, pero la trampa está en el desglose de ese número. Es un promedio que esconde una realidad profundamente desigual. A ver, Por un lado, los análisis apuntan a economías como la India, que podría crecer por encima del 6%. Una auténtica barbaridad. Y en el otro extremo, tienes a las economías avanzadas, sobre todo en Europa, y a una China que se ralentiza, con crecimientos mucho más modestos. espera, frena un momento. Un 6% para la India frente a un 1%, 1,5% para Europa, quizá. Es que la brecha es gigantesca. ¿Explican por qué ese desacople tan brutal? Sí, y es una combinación de factores. En la India hablan de un dividendo demográfico. Es un país insultantemente joven, con una clase media en plena expansión. Claro, el consumo interno. Eso es. Y además se está beneficiando de que muchas multinacionales quieren diversificar para no depender tanto de China, lo que se llama el China Plus One. En cambio, Europa y China se enfrentan justo a lo contrario, un envejecimiento de la población muy rápido. O sea que, mientras unos tienen el viento a favor de la demografía, otros lo tienen totalmente en contra. Exacto. Y esto crea un mapa que no es una ola que levanta a todos los barcos, son corrientes distintas que a unos los impulsan y a otros los dejan casi varados. Y esta divergencia genera tensiones no solo entre países, sino dentro de ellos. Si la tarta a repartir es más pequeña, la lucha por los trozos se vuelve mucho más agria. Claro. Y además de este crecimiento desigual, las fuentes también señalan otros nubarrones, ¿verdad? Mencionan desafíos estructurales. Sí, y aquí se ponen serios. Apuntan a dos grandes vulnerabilidades, sobre todo en el mundo desarrollado. La primera es la deuda pública, que está en niveles récord. Uf, Después de la pandemia, los estados están hasta arriba de deuda, y eso limita su capacidad para invertir. Y el segundo riesgo son los mercados de bonos. Con la inflación y los tipos más altos, financiar esa deuda es mucho más caro. ¿y eso cómo nos afecta a la gente de la calle? Porque riesgos en los mercados de bonos suena muy abstracto. Pues se traduce en cosas muy concretas. Significa que los gobiernos tienen que dedicar más impuestos a pagar intereses, en lugar de a hospitales o educación. Y para la gente, que el crédito es más caro, las hipotecas son más caras, es un freno de mano que ralentiza toda la economía. Y el aviso es que si esto no se gestiona con cuidado, podríamos ver tensiones financieras serias. Y a todo este cóctel le sumamos el riesgo de guerras comerciales, los aranceles, que es consecuencia de ese mundo fragmentado del que hablábamos. Es el círculo que se cierra. Un mundo más transaccional es un mundo donde la tentación de usar el comercio como un arma es mayor, y cualquier escalada proteccionista sería un golpe directo a ese modesto 2,5% de crecimiento. Así que el panorama es ese, una economía que avanza a trompicones. Vale. Y en medio de este panorama geopolítico fragmentado y esta economía tan frágil, irrumpe la otra gran fuerza, la que va a toda velocidad, la tecnología. Las fuentes lo dejan claro, inteligencia artificial, biotecnología, van a seguir transformándolo todo a un ritmo de vértigo. ¿Es el salvavidas o es más gasolina para el fuego? Esa es la pregunta que sobrevuela todo el análisis sobre 2026. No hay duda de que es una fuerza de cambio imparable. Va a redefinir industrias, el mercado laboral, pero, y este es un matiz muy importante, los documentos no pecan de un tecno-optimismo ciego. Introducen una nota de cautela. ¿En qué sentido? Pues alertan sobre el riesgo de desequilibrios o burbujas. La idea es que el entusiasmo, sobre todo con la IA generativa, ha desatado una ola de inversión gigantesca. El peligro es que si esas expectativas tan altas no se traducen pronto en modelos de negocios rentables y en productividad real, podríamos ver una corrección muy dura. Como la burbuja de las .com en el 2000. Exacto. La historia se puede repetir. Pero el impacto va más allá de la bolsa. Mencionas la biotecnología, y es un campo fascinante. Las fuentes sugieren que en 2026 veremos avances tangibles en terapias génicas con CRISPR. Imagina poder editar el ADN para curar una enfermedad hereditaria. ¿Suena a ciencia ficción hecha realidad? Lo es, pero inmediatamente plantea preguntas sociales enormes. ¿Quién tendrá acceso a esas terapias? ¿Serán solo para una élite? Si la tecnología permite mejorar capacidades, ¿qué pasa con los que se quedan atrás?
Este doble filo, el potencial inmenso y el riesgo de agravar la desigualdad, es una constante. Y aquí es donde volvemos a conectar todo, porque esto no pasa en un laboratorio, choca de frente con esas presiones socioeconómicas de las que hablábamos. Ahí está el meollo de la cuestión para 2026. La tecnología tiene ese doble filo. Por un lado, la IA puede aumentar la productividad, crear riqueza, pero si esa automatización afecta a trabajos cualificados y los beneficios se concentran en muy pocas manos, Del resultado es un aumento masivo de la desigualdad y del malestar social. justo. Y la gestión de esa transición, con educación, reconversión profesional, es el mayor reto que tienen los países desarrollados. Y las fuentes dejan entrever que no está nada claro que estén preparados para ello. O sea que si lo juntamos todo, el gran titular para 2026 es una especie de esquizofrenia global. Por un lado, una tecnología que nos conecta y nos acelera como nunca, pero por otro, una política y una economía que nos fragmentan y nos frenan cada vez más. Es esa la gran paradoja. Creo que has dado en el clavo. Es la tensión fundamental que define el momento. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, sería ese. Tienes una fuerza de integración exponencial, que es la tecnología, chocando contra una fuerza de fragmentación lineal, la geopolítica, y el resultado es la incertidumbre. Y es importante lo que decías al principio. Las propias fuentes, según entiendo, subrayan que su enfoque es más cualitativo. Sí, y es un punto metodológico crucial. Ellos mismos lo dicen. Esto no es un informe del FMI que busca clavar el decimal. El valor de este tipo de análisis es identificar las grandes corrientes de fondo. Te dan, por así decirlo, un mapa de navegación para un mar tormentoso. No te dicen esto es lo que va a pasar, sino estas son las grandes fuerzas con las que vas a tener que lidiar. Justo. Te dan el marco para pensar, no la respuesta cerrada. Te obligan a hacerte las preguntas correctas. En definitiva, el retrato que emerge de 2026 es el de un mundo en plena encrucijada. Un momento de transición donde vemos cómo las viejas estructuras se resquebrajan, mientras nuevas fuerzas, como la IA, aceleran a un ritmo que nos cuesta asimilar. Y eso nos deja, para terminar, con una reflexión casi filosófica, pero con implicaciones muy prácticas. Tenemos un escenario donde el progreso tecnológico es global y exponencial, mientras el progreso en la cooperación política y en la equidad económica parece, en el mejor de los casos, lento, lineal y a menudo retrocede. Son dos lógicas, dos velocidades, completamente opuestas operando a la vez. Completamente. Y la gran cuestión que queda flotando en el aire para 2026 y los años que vienen es ¿cuál de estas dos fuerzas arrastrará a la otra? ¿Será la tecnología tan disruptiva que fuerce nuevas formas de cooperación? ¿O, por el contrario, la fragmentación política y la tensión social serán tan grandes que acabarán por frenar o incluso hacer descarrilar el avance tecnológico, amplificando las desigualdades? Esa es, quizá, la pregunta fundamental que nos deja este vistazo al futuro. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.